Hola, estás en casa de Manuel Donguere, tu casa, en Acapulco. Hoy les quiero hablar de la supuesta militarización de México, que en lo personal me da un poco de risa, pero a ver qué piensan ustedes. Para empezar, yo creo que la gente debe leer libros y no solo crearse su propia noción de las cosas, informado por articulitos nada más, articulitos pagados por determinados intereses. Recuerden lo que decía el gran autor argentino Jorge Luis Borges: de los instrumentos del hombre, el más asombroso, sin duda, es el libro. Y bueno, para mí lo es, creo en eso, y es leyendo a fondo lo que sucede, cómo se inspira uno para tomar determinadas decisiones ciudadanas. Pero eso que leen en articulitos de derecha, por ejemplo, se tragan su información sin análisis alguno y no escuchan ni siquiera otras fuentes, no leen otras fuentes, no leen libros. Pues la neta, en estos momentos difíciles del mundo, no solo de México, deben entender que en general lo que mueve las plumas, o en el caso moderno las computadoras, no es más que algo llamado money, money, money. Pero AMLO actualmente es escuchado en el mundo nada más ni nada menos, y no le es posible mentir como dicen que lo hace al planeta entero. Lo acusan algunos todos los días de eso y no saben que hay millones de oyentes. Aristegui, que después cambió de parecer en una de estas historias, decía el 14 de enero de 2021, decía que en aquel entonces escuchaban en la mañanera, por ejemplo, 235 millones de internautas. ¿Quién va a querer engañar y poder engañar a esas cantidades enormes de oyentes? No es posible, no es una cosa creíble. Pero volvamos al tema del que quiero hablarles hoy, que es esta repetida historia de la militarización de México, porque el presidente López Obrador quiere incluir dentro de la defensa, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional. No sé por qué están tan vueltos locos de furia por eso, seguramente porque es bueno para el país, porque muchísimos países que tienen este sistema, es lo mismo, de Guardia Nacional, además de las policías de los lugares, etc. Por ejemplo, un país que les va a dar gusto saber, tiene una Guardia Nacional, es Ucrania. Ucrania tiene una Guardia Nacional desde 1991, como nosotros. Ahora, desde 2019. Y por ejemplo, en Polonia se hizo la Guardia Nacional, se estableció la Guardia Nacional en 2017. O sea, es una cosa que muchos países han comprendido que tienen que tener. Por otra parte, hay que también comprender
que en México la población ha crecido muchísimo desde los tiempos de la Constitución que prohíbe que haya todo este tipo de cosas. No, la población ha crecido en un enorme porcentaje. Y además, recordemos sobre todo que esto es siempre lo que se ha sabido del ejército mexicano, no es un ejército como el de otros países de élite, que está al servicio de los grandes millonarios de todos estos países, que tienen pues el control, o tuvieron el control del mundo, porque ahorita se les está saliendo de las manos. Y la gente del gobierno neoliberal de antes utilizaba para cuidar a los funcionarios, a todo lo que era el Ejército Nacional. Recordemos pues las historias de López Portillo, sobre todo de Echeverría, de Díaz Ordaz, presidentes. En 2022, este año, se supone que México cuenta con 130.12 millones de mexicanos. Claro que todo el tiempo nacen, habrá otro, no se puede tener un término fijo. En 2021 tenía 128.97, en 2020 127.79, en 2019 126.58 y en 2018 126.2. Bueno, toda esta gente necesita cuidados, necesita que la cuiden, no son unos cuantos. Los que quieren un ejército limitado, pues es limitado para quién, limitado para los del gobierno. Y este no es el caso. Esto no estamos en tiempos de, como decía, de Díaz Ordaz y esta gente así. No. Según los últimos datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2021 México contaba con un total de 321.482 elementos, les llaman en el ejército, los cuales se dividían de la siguiente manera: 165.454 militares en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La Marina contaba con 51.333 elementos y la Guardia Nacional 104.695. Bueno, si la población es enorme y ha crecido, pues necesita, independientemente de sus características de la Guardia Nacional, de sus características, se necesita mayor cantidad de gente para cuidar a los muchos millones de mexicanos que van naciendo, así de sencillo. Pero esto es un argumento más de la oposición, que ya no sabe ni por dónde tirar piedras al nuevo gobierno. Bueno, ya ni tan nuevo, puesto que ya lleva 4 años y pico, al gobierno de la Cuarta Transformación. Ya no sabe qué hacer. Entonces, todas estas historietas que le inventan no solo a López Obrador, sino a su gran equipo, porque tiene el gobierno hoy, me parece que las personas, que puede uno buscar quiénes son, por supuesto en internet, quiénes son, cuántos años tienen, qué han hecho previamente. Es nuestro gobierno actual, es yo creo un muy buen gobierno. En todo caso, eso dicen las
informaciones fuera del país. Entonces, bueno, ¿qué les pasa? Si leen mexicanos, lean, como les decía, el libro, pero lean también otras cosas que se dicen de México fuera, buenas y malas, para que puedan hacerse un juicio más inteligente de lo que está pasando en nuestro país. Soy Manu Donlierer en Acapulco, su casa, y recordemos que periodismo igual historia.